Hay personas que viven como si cargaran un cofre cerrado dentro del pecho, un cofre que nadie ha visto, pero cuyo peso se siente en cada gesto, en cada silencio, en cada respiración que parece más profunda de lo necesario. Son los que lo guardan todo. Emociones, pensamientos, miedo, rabia, deseos, recuerdos que nunca contaron. Desde fuera parecen tranquilos, fuertes, discretos, hasta admirables en su capacidad de no molestar a nadie con su mundo interno. Pero por dentro se están llenando como un cuarto sin ventanas. La psicología de la Universidad de Cambridge llama a esto retención emocional crónica, la tendencia a almacenar sensaciones hasta que se vuelven una presión invisible, una tensión que consume energía mental sin que el entorno lo note. Estas personas no retienen por capricho, retienen porque aprendieron demasiado temprano que el mundo no era un lugar seguro para sentir. Tal vez en su familia las emociones eran ruido, interrupción, motivo de crítica o de vergüenza. Tal vez crecieron escuchando frases como no exageres, no llores, no hables de eso, hasta que se convencieron de que lo que sentían era un estorbo. Y así comenzaron a esconderlo todo, como quien barre la casa antes de recibir visitas, excepto que en este caso las visitas eran la vida misma. Con el tiempo, la mente desarrolla un patrón automático. Antes de expresar, evalúa, antes de hablar, filtra, antes de sentir, endurece. La neurociencia afectiva explica que este tipo de autocensura origina una hiperactividad en el córtex cingulado anterior, responsable del control emocional, que trabaja como un guardia permanente, siempre alerta, siempre restringiendo. Los primeros signos de este comportamiento son suaves, delicados, casi estéticos. Te dicen que están bien incluso cuando su mirada tiembla un segundo. Te escuchan con atención mientras guardan sus propias angustias como si fueran secretos de guerra. Evitan conflictos, evitan confesiones, evitan conversaciones profundas porque cada palabra podría ser el inicio de una avalancha que no saben si podrán detener. La psicología interpersonal llama a estos microgestos indicadores de autorrestricción emocional, síntomas de alguien que ha aprendido a no existir completamente por miedo a perder el control. Pero la retención también tiene etapas. La primera es casi funcional. La persona guarda cosas pequeñas, molestias del día, decepciones mínimas, detalles inocentes. En la segunda etapa, empieza a acumular heridas más profundas, recuerdos que le duelen, emociones que preferiría procesar, pero que entierra por no saber cómo nombrarlas. La tercera etapa, esa es la devastadora. Aquí la persona ya no distingue entre lo que debe compartir y lo que debe guardar. Simplemente guarda todo. No sabe pedir ayuda, no sabe decir me duele, no sabe decir estoy cansado. Vive como si tuviera que ser fuerte incluso cuando está a punto de quebrarse. Y lo más inquietante es que a veces nadie alrededor nota la magnitud del silencio que sostiene. Este patrón no se queda en un solo individuo. Se expande como una sombra suave pero persistente. En las familias, quienes guardan todo suelen convertirse en los responsables, los estables, los que siempre parecen estar bien. Y así perpetúan la idea de que sentir es peligroso, que decir la verdad emocional es una carga para los demás. Los estudios de psicología sistémica muestran que esta dinámica se transmite a generaciones enteras. Hijos que aprenden a no llorar, padres que enseñan a no hablar, grupos donde la vulnerabilidad es tratada como un error. En amistades, estas personas se vuelven el apoyo perfecto, el hombro confiable, pero nunca el que se quiebra. En relaciones amorosas, este patrón es aún más triste. Aman intensamente, pero desde el silencio. Cuidan, pero sin pedir nada. Están presentes, pero nunca desnudos emocionalmente. Frente a esa expansión colectiva, quienes guardan todo desarrollan un protocolo de protección extremadamente sofisticado. Cuando sienten que una emoción está por salir, se retraen, cambian la conversación, se ocupan con algo, desvían la mirada, usan humor como máscara. No permiten que nadie abra ese cofre, porque temen que, si lo hacen, no haya forma de cerrarlo. La neurociencia denomina esto supresión anticipatoria. El cerebro bloquea la emoción antes de que llegue a la conciencia. Es un mecanismo de supervivencia, pero también una forma lenta de autoabandono. Y entonces llega el clímax filosófico de este fenómeno. La pregunta que nadie formula, pero que queda vibrando en el fondo de cada silencio. Si una persona guarda tanto, si acumula emociones como quien acumula cartas no enviadas, ¿qué ocurre el día en que ya no queda espacio? ¿Qué sucede cuando el cofre interior ya no puede con su propio peso? Hay quien dice que rompe. Otros dicen que se cierra para siempre, pero tal vez la verdad sea más inquietante. Tal vez la persona no se rompe ni se cierra. Tal vez simplemente se vuelve invisible incluso para sí misma. Ese eco es el inicio de lo que sigue. Hay mentes que funcionan como habitaciones antiguas, llenas de cajas apiladas. Cajas que nadie ha abierto en años. Cajas que contienen emociones envueltas en papel silencioso.
como si fueran piezas delicadas que podrían romperse con el mínimo contacto. Así vive quien lo guarda todo, clasificando emociones en estantes invisibles, organizando recuerdos con una precisión casi obsesiva, archivando cada sentimiento que no se atreve a mostrar. Desde fuera parecen tranquilos, incluso racionales, pero en su interior hay un museo de historias no contadas, un inventario de dolores no nombrados. La psicología cognitiva de la Universidad de Edimburgo llama a este fenómeno almacenamiento emocional estructurado, un patrón donde el individuo administra sus emociones como si fueran objetos que deben preservarse intactos, aunque esa preservación les cueste la salud mental. La mente de estas personas opera en ciclos. Primero sienten algo, una tristeza, una rabia, una necesidad, un miedo, y en lugar de procesarlo, lo envuelven en silencio. Es una reacción rápida, automática, casi entrenada. La neurociencia afectiva demuestra que quienes crecieron en entornos emocionalmente restrictivos desarrollan una hiperconectividad entre la amígdala y el córtex prefrontal, provocando que cualquier emoción intensa active un impulso inmediato de contención. La emoción intenta subir, pero la mente la intercepta. No se expresa, no se libera, se guarda. Y así, estas personas se convierten en coleccionistas involuntarios de todo aquello que no pueden decir. Los signos de este patrón aparecen en detalles cotidianos. Cuando les preguntas cómo se sienten, responden con términos vagos, útiles, neutros, bien, normal, todo en orden, nunca profundizan, nunca especifican, nunca abren una ventana a lo que realmente está pasando. Son expertos en minimizar. Si algo duele, dicen que no es para tanto. Si algo los angustia, afirman que ya pasará. Si algo los quiebra, sonríen y aseguran que están manejándolo. La psicología emocional identifica esto como una forma de autoprotección narrativa. La persona reduce la intensidad de su experiencia interna para evitar tener que lidiar con su verdadera magnitud. Pero la mente que acumula no solo esconde, también se fragmenta. Con cada emoción guardada se crea una pequeña distorsión, un rincón de sombra. La primera etapa es apenas perceptible. Sienten un leve cansancio, una especie de peso constante en el pecho o en la mente, como si algo los acompañara siempre. En la segunda etapa surge la presión acumulada. Aparecen insomnios, tensiones musculares, pensamientos repetitivos, irritabilidad inexplicada. La tercera etapa es la más peligrosa. Aquí, la acumulación se convierte en ruido interno. La persona ya no distingue entre una emoción y otra. Todo se mezcla, todo pesa, todo se vuelve confuso. Es un colapso silencioso. No explotan, pero se quiebran internamente, de forma lenta y devastadora. Este mecanismo, aunque profundamente individual, rara vez es vivido en soledad. Tiene un impacto expansivo. En relaciones afectivas, estas personas se convierten en compañeros que sienten demasiado, pero muestran poco. Guardan sus inseguridades para no parecer una carga. Guardan su tristeza para no preocupar. Guardan sus deseos para no parecer exigentes. En amistades, asumen el papel de los confidentes perpetuos. Escuchan horas, pero no comparten nada propio. En familias, se vuelven los pilares silenciosos que sostienen a todos, pero que nunca se permiten ser sostenidos. La psicología sistémica denomina esto asimetría emocional estructural, una dinámica donde uno da espacio emocional a todos, excepto a sí mismo. Frente a esta carga, las personas que acumulan emociones activan un protocolo de protección peculiar. Antes de sentir demasiado, desconectan ligeramente la conciencia. Antes de llorar, respiran hondo y se ocupan de algo práctico. Antes de admitir angustia, se refugian en tareas, en obligaciones, en discursos racionales. Es una retirada estratégica emocional que se ejecuta sin que nadie lo note. La neurociencia la identifica como inhibición afectiva preventiva, una operación mental donde la emoción se separa del pensamiento para evitar que se derrame. No es frialdad, es miedo. No es calma, es contención extrema. Pero el momento más profundo, el más inquietante, llega cuando esta acumulación alcanza un punto filosófico inevitable. Cuando la mente ha guardado tanto que ya no puede diferenciar qué emociones pertenecen al presente y cuáles vienen del pasado. Y entonces surge una pregunta que no busca respuesta, sino conciencia. ¿Qué ocurre con una persona que acumula emociones como quien guarda objetos frágiles cuando descubre que lo verdaderamente frágil era ella misma? Hay corazones que hablan en un idioma tan silencioso que solo se percibe si uno aprende a mirar más allá de las palabras. Son corazones que desean cercanía, pero temen la exposición, que anhelan ser comprendidos, pero se esconden en cuanto sienten que alguien se aproxima demasiado. Y estas señales, aunque casi invisibles, están ahí. Se deslizan entre gestos, respiran entre frases, se filtran en los espacios en blanco de una conversación. La psicología emocional de la Universidad de Utrecht las llama manifestaciones microafectivas.
expresiones mínimas de vulnerabilidad que se escapan pese a todos los esfuerzos por ocultarlas. Son fragmentos de verdad que el cuerpo revela antes de que la mente pueda censurarlos. Uno de los primeros signos es la risa ligera, ese pequeño escape nervioso que aparece justo en el momento en que la conversación toca una emoción profunda. No es humor, es defensa. Después viene el desvío de mirada, esa fuga microscópica de los ojos que revela un miedo súbito a ser vistos. Luego aparece el clásico cambio de tema, ejecutado con una naturalidad tan pulida que casi engaña, como si la persona hubiera ensayado ese movimiento toda la vida. Estas señales son tan sutiles que, si no se observan con atención, podrían confundirse con timidez o simple reserva, pero no lo son. Son la coreografía de un corazón que aprendió a no entregarse, porque entregar, alguna vez, significó perder algo. Otro signo silencioso es la tendencia a escuchar más de lo que se comparte. Quien guarda todo para sí suele convertirse en un refugio para los demás. Escucha sin juzgar, acompaña sin pedir nada, ofrece comprensión sin revelar su propio mundo interno. La psicología interpersonal lo describe como compensación afectiva. La persona da lo que no sabe recibir. A veces esta hiperdisposición a escuchar es tan fuerte que quienes los rodean creen haber encontrado un confidente ideal, sin imaginar que detrás de esa generosidad hay miedo, no fortaleza, porque mientras todos se desahogan, esa persona acumula. Mientras todos se muestran, esa persona se esconde. Es una asimetría emocional que se normaliza sin que nadie se dé cuenta. Luego está el cuerpo, ese mensajero involuntario que nunca sabe mentir. La tensión en los hombros cuando se menciona su nombre en una conversación emocional. La respiración entrecortada cuando alguien les pregunta algo demasiado personal. Las manos inquietas, los dedos que juegan con objetos, el pie que se mueve bajo la mesa, como si el cuerpo intentara escapar mientras la persona finge calma. Estos son signos que la neurociencia denomina activaciones somáticas de contención, pequeñas descargas de ansiedad que emergen cuando una emoción quiere salir, pero la mente la empuja de vuelta a su sitio. No es debilidad, es un récord de resistencia. Pero el signo más sutil, el más profundo, es la narrativa fragmentada. Quien guarda todo jamás cuenta una historia completa. Si habla de su pasado, menciona solo detalles neutros. Si habla de emociones, lo hace en tercera persona. La gente suele sentirse así. Si habla de dolor, habla en abstracto, como si no fuera suyo. La psicología narrativa explica que esto ocurre porque la persona necesita distancia para no revivir lo que está oculto. Y cuanto más distancia crea, más inaccesible se vuelve su interior. Es como si su historia fuera un libro escrito en tinta invisible. Existe, pero nadie puede leerla. Estas señales no se limitan a un individuo, afectan a todos los vínculos que lo rodean. En una amistad, generan una sensación de cercanía incompleta, como si siempre hubiera un muro suave pero impenetrable entre ambas personas. En una relación amorosa, producen un tipo de intimidad a medias, contacto físico sin desnudez emocional, afecto sin confesión, amor sin narrativa. La psicología vincular llama a esto intimidad asimétrica, una danza donde uno se muestra y el otro se retrae, creando un equilibrio falso que tarde o temprano se rompe. Y en familias, estas señales crean dinámicas donde el silencio se vuelve un hábito colectivo, una forma de convivencia donde nadie pregunta demasiado para no despertar heridas que nadie sabe manejar. Frente a todas estas manifestaciones, quienes guardan todo para sí desarrollan un mecanismo de protección que opera casi como una fórmula. Cuando sienten que alguien los está leyendo demasiado, retroceden. Cuando perciben que una pregunta toca un punto delicado, bromean. Cuando sienten un momento de vulnerabilidad, levantan una máscara emocional tan pulida que hasta ellos mismos creen en ella. La neurociencia lo identifica como regulación afectiva anticipatoria. La mente se adelanta al riesgo emocional y activa una defensa antes de que la emoción pueda escapar. Y entonces llega el clímax filosófico, ese punto donde las señales silenciosas revelan un misterio más profundo que la simple reserva. Porque si un corazón no sabe entregarse, no es por falta de amor, es por exceso de memoria. Y aquí surge la pregunta que se queda flotando como un eco inevitable. ¿Qué historia? ¿Qué herida? ¿Qué verdad tan antigua necesita esconder a alguien para que incluso sus señales más pequeñas pidan socorro sin pronunciar una sola palabra? Ese eco abre la puerta hacia lo que viene después. Hay un tipo de cansancio que no se nota en los ojos ni en la voz, sino en el alma. Es el cansancio de quien acumula emociones como si fueran piedras húmedas dentro del pecho, un peso silencioso que se vuelve más denso con cada día que pasa. Al principio parece soportable, casi imperceptible. Un pequeño nudo en la garganta, un pensamiento que vuelve a la mente en momentos de quietud, una incomodidad que se disfraza de rutina. Pero con el tiempo, ese nudo se convierte en un hábito, una forma de respirar, una manera de existir. La psicología clínica de la Universidad de Oslo llama a esta condición sobrecarga emocional interna.
un estado en el que la mente gasta energía constante en contener lo que debería ser procesado y liberado. Vivir guardándolo todo crea una tensión continua entre lo que se siente y lo que se expresa. Es como si la persona llevara una doble vida, la externa, donde actúa, trabaja, conversa, ayuda, y la interna, donde nada se mueve, pero todo pesa. Esta dualidad provoca un desgaste profundo porque el cerebro humano no está diseñado para almacenar emociones eternamente. Está diseñado para transformarlas. Cuando se reprimen, el sistema nervioso entra en un ciclo de hiperactivación silenciosa. La amígdala detecta peligro incluso sin estímulo real. El cortisol aumenta, la energía mental disminuye, no hay explosión, no hay crisis visible, solo un lento desgaste que se cuela en cada aspecto de la vida cotidiana. Los primeros signos de este deterioro son engañosamente suaves. La persona comienza a sentirse agotada sin razón aparente. Su mente divaga, su concentración se dispersa, su sueño se vuelve liviano o agitado. Aparecen pequeñas irritaciones, cambios bruscos de humor, momentos inesperados de apatía. La psicología emocional denomina estos síntomas fugas afectivas, pequeños escapes de una presión que ya no cabe dentro. Pero como quien guarda todo no sabe expresar lo que siente, la acumulación continúa. Y con cada emoción reprimida, con cada verdad callada, con cada lágrima no derramada, el desgaste se profundiza. La segunda etapa del deterioro es más oscura. Aquí surge un tipo de autocensura involuntaria. La persona deja de identificar sus emociones. Ya no sabe si está triste o cansada, si está molesta o simplemente abrumada. Todo se mezcla en un ruido interno constante. La mente se vuelve un laberinto sin señalización. Algunas personas describen esta fase como vacío emocional, pero la psicología cognitiva insiste en que no es vacío, es saturación. Es el punto en que ya no queda espacio para sentir nada más, y entonces aparecen síntomas físicos, tensiones musculares, dolores de cabeza inexplicables, náuseas emocionales, incluso somatizaciones que imitan enfermedades. El cuerpo habla cuando la voz falla. La tercera etapa, la devastadora, es el colapso silencioso. No es un grito, no es una explosión. Es una especie de derrumbe interno. La persona sigue funcionando, sigue cumpliendo sus responsabilidades, sigue pareciendo estable, pero algo en su interior se ha apagado, empieza a desconectarse de sí misma, deja de emocionarse con lo que antes la hacía vibrar, pierde el interés en vínculos que antes le importaban, se vuelve espectadora de su propia vida. La psicología existencial lo llama anestesia emocional progresiva. Un mecanismo en el que la mente atenúa todas las emociones para no enfrentar las que duelen, pero al hacerlo también elimina las que dan sentido. Este desgaste no se queda en un individuo, se contagia, afecta relaciones enteras. Amigos empiezan a sentir que algo no está bien, aunque no sepan qué. Parejas perciben una distancia que no se explica con palabras. Familias notan que la persona está presente pero ausente, conectada pero distante, viva pero sin brillo. Es un tipo de erosión emocional que debilita los vínculos, porque la intimidad no puede sobrevivir donde la verdad está muerta. La psicología sistémica describe este fenómeno como desaparición afectiva, cuando una persona se vuelve tan silenciosa emocionalmente que deja huecos en las relaciones, huecos que los demás no saben cómo llenar. Frente a este deterioro, quienes guardan todo activan un protocolo de protección casi automático. Se vuelven más racionales, más ocupados, más eficientes. Se refugian en el trabajo, en responsabilidades, en rutinas rígidas, no porque les guste, sino porque les da estructura. Les ofrece algo que no se desborda, algo que pueden controlar cuando su mundo emocional está al borde del colapso. La neurociencia denomina este patrón hiperfunción compensatoria. La mente aumenta la actividad externa para evitar enfrentar su estado interno. Pero esta estrategia tiene un límite inevitable. Nadie puede vivir eternamente huyendo de su propia verdad. Y entonces llega el clímax filosófico del desgaste. Ese momento en el que la persona, agotada de sostener su propio silencio, empieza a preguntarse algo que nunca se había permitido pensar. Una pregunta que no es dramática ni urgente, pero que es devastadora en su sinceridad. ¿Cuánto de mí he perdido en el intento de no preocupar a nadie? Hay silencios que no nacen en una sola persona. Son silencios heredados, transmitidos como un gesto involuntario, como una sombra que se desliza entre generaciones sin que nadie la nombre. Quien guarda todo para sí mismo no siempre aprendió a hacerlo por elección. En muchos casos, es la última pieza de una cadena emocional que empezó mucho antes de que naciera. La psicología transgeneracional de la Universidad de Heidelberg afirma que los patrones de retención emocional pueden transmitirse igual que los gestos, las miradas o los miedos. No se heredan en la sangre, sino en el ambiente. En lo que se dice, pero sobre todo en lo que no se dice. En las historias que nunca se cuentan. En los llantos que ocurren a puerta cerrada. En las heridas que nadie explica, pero que todos sienten.
En muchas familias, las emociones intensas fueron tratadas como interrupciones o amenazas, padres que nunca mostraron tristeza para no parecer débiles, madres que jamás expresaron frustración para no desestabilizar la casa, niños que observaron este teatro silencioso y entendieron, antes incluso de poder hablar, que sentir demasiado era peligroso. Se creó así un clima emocional rígido, donde la vulnerabilidad se convirtió en un lujo que nadie podía permitirse. Este ambiente sutil pero constante moldea la mente. Quien crece en él aprende a filtrarse, a controlarse, a esconderse. Aprende que amar es no molestar, que doler es no hablar, que necesitar es inconveniente. La psicología lo denomina clima emocional restrictivo, un sistema donde el silencio es la regla y la expresión emocional la excepción. Este patrón, una vez internalizado, se expande a todas las relaciones que la persona construye en su vida adulta. En la amistad, se convierte en el confidente perfecto. Escucha horas, pero rara vez comparte. Está presente para los demás, pero no permite que alguien esté presente para él. En el amor, el patrón es aún más profundo. Aman con intensidad, pero desde la sombra. No revelan sus temores, no expresan lo que sienten, no piden lo que necesitan. No porque no quieran, sino porque creen que hacerlo rompería algo. La relación, la imagen que proyectan, o peor aún, su propia identidad emocional. La psicología vincular llama a esto intimidad invertida, cuando la entrega emocional circula solo en un sentido y nunca en ambos. Con el tiempo, este patrón se normaliza tanto que quienes lo practican ni siquiera lo perciben. Creen que son independientes, fuertes, autosuficientes, no ven el peso de su silencio porque llevan cargándolo desde siempre. Y así, sin notarlo, reproducen el mismo clima emocional con sus parejas, sus hijos, sus amigos. No saben cómo enseñar vulnerabilidad porque nunca la vivieron. No saben cómo sostener emociones porque nunca sostuvieron las propias. La psicología sistémica advierte que esto genera familias enteras donde la comunicación emocional es superficial, donde los conflictos se evitan y donde cada uno lleva una vida emocional paralela que nunca se cruza con la de los demás. Y lo más inquietante es que este patrón no solo se transmite en lo que se calla, sino también en lo que se actúa. Una mirada dura cuando alguien llora, un silencio incómodo cuando surge un tema delicado, una frase cortante cuando alguien intenta expresar algo profundo. Estos son mensajes poderosos que enseñan sin palabras. Guarda eso, no abras esa puerta, no muestres demasiado. Así, las generaciones crecen replicando la misma coreografía emocional. La psicología del aprendizaje social lo denomina herencia implícita. Lo que se transmite no es lo que se dice, sino lo que se modela. Este contagio silencioso puede extenderse incluso más allá de la familia. En grupos de amigos, crea dinámicas donde nadie habla de lo que realmente importa. En ambientes laborales, genera profesionales eficientes pero emocionalmente herméticos. En comunidades, contribuye a una cultura donde la vulnerabilidad se interpreta como debilidad y la fortaleza se confunde con silencio. Se crea así un ecosistema emocional en el que todos guardan todo, convencidos de que abrirse es arriesgado, de que sentir es imprudente, de que necesitar es vergonzoso. Ante este entorno, quienes guardan todo desarrollan un conjunto de defensas que ya no pertenecen solo a su historia personal, sino a una historia colectiva. Es un protocolo aprendido. Retraerse cuando alguien pregunta demasiado, desviar la conversación cuando surge una emoción intensa, proteger el interior como si fuera una ciudad amurallada. La neurociencia lo define como adaptación emocional condicionada, respuestas que se repiten porque alguna vez fueron necesarias y aunque ya no lo sean, quedaron grabadas como reflejos. Y llegamos al clímax filosófico que surge de este análisis. Si el silencio se transmite como una herencia invisible, ¿quién decide romper el ciclo? ¿Quién es capaz de mirar hacia adentro y decir, esto no comenzó conmigo, pero termina conmigo? ¿Quién tiene el valor de abrir una puerta que generaciones enteras mantuvieron cerrada? Porque al final, la pregunta no es por qué guardamos todo. La pregunta es, ¿cuánto de lo que guardamos ni siquiera era nuestro para cargar? Hay un momento, casi imperceptible pero decisivo, en el que la persona que guarda todo para sí mismo comprende que su silencio ya no es una reacción, es un sistema completo, cuidadosamente diseñado, que le permite sobrevivir en un mundo donde siente que expresar es exponerse, que mostrar es arriesgarse, que pedir es perder. Ese sistema es su protocolo de protección final, una arquitectura emocional compleja que no nació de la frialdad, sino del miedo. No de la indiferencia, sino del exceso de sensibilidad. Y aunque desde fuera parezca calma, por dentro es una defensa permanente, una vigilancia silenciosa que jamás duerme. La primera capa de este protocolo es la resistencia emocional, una fuerza que no busca imponerse, sino contener. Quien guarda todo no explota, no confronta, no desborda, aguanta, endurece, se adapta. Lo hace incluso cuando la emoción duele, incluso cuando la presión crece.
incluso cuando siente que está a un paso de quebrarse. La psicología clínica de la Universidad de Melbourne denomina esta fase contención adaptativa, un estado en el que el individuo regula su emocionalidad no para sanar, sino para no afectar a nadie. Es una resistencia silenciosa, admirable en apariencia, pero destructiva cuando se sostiene demasiado tiempo. La segunda capa es la retirada estratégica. Aquí la persona aprende a moverse hacia atrás sin que nadie lo note. Si una conversación toca un punto vulnerable, cambia el ritmo. Si alguien se acerca demasiado, se aleja con suavidad. Si la emoción intenta salir, respira hondo, mira hacia otro lado, se refugia en tareas o en silencio. Es una forma de desaparecer sin desaparecer realmente. La psicología interpersonal lo describe como repliegue preventivo, una defensa tan sutil que incluso quienes conviven con esa persona tardan años en percibirla. La tercera capa es la más profunda, la conciencia como escudo. Este nivel no consiste en ocultar emociones, sino en anticiparlas. La persona sabe qué le duele, qué la activa, qué la amenaza, reconoce patrones sin analizarlos, siente el riesgo antes de que ocurra. La neurociencia denomina esta habilidad hiperlectura emocional anticipatoria, un mecanismo donde el cerebro predice el impacto emocional de las situaciones y bloquea la reacción antes de que florezca. Esto protege, sí, pero también aísla, porque cuando la conciencia se convierte en escudo, el corazón pierde el permiso de ser. Este protocolo, aunque diseñado para la supervivencia, tiene consecuencias profundas. En relaciones amorosas, impide la entrega total. La persona ama desde lejos, como quien toca algo valioso sin atreverse a sostenerlo. En amistades, crea una presencia tibia. Están, pero no se abren. Escuchan, pero no comparten. En la familia, genera un personaje silencioso, estable, confiable, que nadie imagina que puede estar sufriendo. Y en la relación consigo mismo, produce un desdoblamiento. Una parte intenta vivir, mientras la otra vigila permanentemente. Con el tiempo, la acumulación de resistencia, retirada y conciencia defensiva crea un tipo de desgaste que la psicología existencial describe como desconexión identitaria. Un estado en el que la persona deja de sentir que tiene derecho a sus propias emociones, no porque no las posea, sino porque ha pasado tanto tiempo reprimiéndolas que ya no sabe cómo habitarlas. Este fenómeno no estalla, se desvanece. La persona no colapsa con ruido, se apaga en silencio, como una luz que disminuye día tras día hasta quedar en un brillo casi imperceptible. Pero incluso dentro de este protocolo existe un detalle inquietante, el deseo reprimido de ser comprendido, porque quien guarda todo para sí no quiere estar solo. Solo teme lo que podría ocurrir si dejara de estarlo. Ese deseo se manifiesta en miradas que duran un segundo más de lo usual, en suspiros que parecen pedir algo que no se dice, en silencios que vibran como si estuvieran empujando una frase que nunca llegará. La psicología emocional lo llama latencia de apertura, un impulso casi imperceptible de mostrarse, que se activa y se apaga en cuestión de instantes, y entonces llega el clímax filosófico, ese momento en el que el análisis psicológico se vuelve reflejo del alma. Cuando uno comprende que el silencio no es solo defensa, sino identidad, y que la identidad, cuando se construye desde el encierro, termina generando una pregunta que duele más que cualquier emoción reprimida. Si he pasado mi vida entera guardándolo todo, ¿quién soy cuando finalmente me atrevo a abrir lo que tanto he protegido? Ese eco, suave pero perturbador, es el que queda resonando cuando el protocolo termina y solo queda la verdad esperando ser nombrada.